Emparejados es presentado por Pasta Sol Blanca, en tu mesa siempre. Estás recién casado, disfrutando de tu relación, conociéndole recién a tu pareja, trabajando en tu matrimonio y de repente alguien te lanza la pregunta del millón. ¿Para cuándo el bebé? El que no tiene hijo te pregunta si vos querés tener hijo. Y el que tuvo un hijo te pregunta cuántos hijos querés tener. O sea, y yo también pregunté a gente, ¿vas a tener hijos? O sea, yo también. Sí. Es como que a veces vos querés también crear tema de conversación. Hoy vamos a hablar de esa presión, sea cultural o familiar, que muchas parejas enfrentan sobre tener hijos. Tener una vida calculada, imposible. Ahí vos te haces Dios de tu vida, en vez de hacerle Dios en el medio de tu vida. Pero a veces yo quería calcular, darling. Sí, yo entiendo eso. Yo hacía esto, a ver si Alice es popular, calcular qué mes más o menos tenés que embarazarte. A ver si coincide con tal cosa, con... Sí, con mi viaje, con mi trabajo, con esto, con casamiento, eso va a no subir tanto. Para el vestido que te entre, ¿verdad? Y no sé, y después no te quedas re embarazada, ¿entendés? Sí, y ahí te frustras otra vez. Porque el tiempo de tener hijos, si llega, no lo decide el calendario de la gente, sino la voluntad de Dios. Para las mujeres nos pasa, ponerle vos te querés quedar embarazada, ¿verdad? Y bueno, y ponerle esa va a ser tu... Vos sabés que está medio tu fecha ahí de ovulación y ya te trabaja ya, ¿entendés? Tipo así, bueno, hoy tengo que ¿verdad? Y bueno, y después ahí, y si me va a quedar, y si no me quedo, y si no que... Así una mezcla de sentimientos, sí. O sea, esto le pasa a la mujer, o te vas a tu ginecólogo y después si te baja el periodo, si no te baja, es todo un tema. ¿Cómo esto ¿verdad? no le pasa al hombre? No. Nosotros estamos listos para cuando sea, ¿verdad? Bienvenidos a Emparejados, episodio número 26. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, darling, para poder hablar acerca de los hijos. Yo me acuerdo, mi mamá nos decía a nosotros que quería 8 nietos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y desde el principio más o menos teníamos la presión de tener hijos desde el inicio. Mi suegra no me dijo nada, eso fue lo bueno, no me presionó tampoco, pero desde antes de casarnos sí hablamos de poder tener hijos, ¿verdad? Yo creo que es un tema fundamental de poder hablar, porque muchas veces piensan las personas, si no tengo hijos, estoy incompleto en mi matrimonio. Y personalmente yo no creo eso, pero es algo que se debe hablar antes de casarse, porque puede generar una fricción enorme dentro de un matrimonio. Yo sí quería hijos, y bueno, y eso conversamos antes de casarnos, ¿verdad? No sabíamos exactamente cuánto, capaz yo quería 8, ¿verdad? Y vos querías 2, ¿verdad? pero era lo hablado, ¿verdad? Y sí, queríamos un tiempo también después de eso, ¿verdad? Sí, o sea, cuando éramos novios, vos querías hijos. Yo como que decía que sí quería, pero en realidad no estaba tan segura de eso. Me decía que sí, pero que no. Claro, sí, porque es lo que debes de decir muchas veces, o es lo que se espera que se diga, ¿verdad? Pero por dentro sí tenía como una inseguridad de que, ¿será que me voy a quedar embarazada o no? ¿Será que voy a ser una buena mamá o no? ¿Cómo será que yo voy a hacer con mis hijos? ¿Será que me van a salir bien? Porque es como que pensás también, o sea... es una responsabilidad grande. Sí, o cómo va a ser ese proceso con tus hijos, ¿verdad? Y después, obviamente, todos los factores que a mí se me cruzaban al menos, vos sabés que ahí tenés que sostenerle, que tu vida cambia, ¿verdad? Entonces... sí, decía con la boca que sí, pero no es que tenía una certeza en el corazón porque tenía temores. Sí. ¿Verdad? O sea, esos temores yo creo que son naturales, ¿verdad? De cualquier persona que va a traspasar un cambio y tener hijos genera un cambio radical en tu vida, ¿verdad? Porque ya no depende solamente de la vida, no se trata de nosotros, sino que se trata también de un ser vivo enorme, ¿verdad? Una responsabilidad pero enorme. Noto, por ejemplo, voy a decir a diferencia con mi hermana, que yo hablo mucho, ¿verdad? Mi hermana mayor, por ejemplo, ella era así, quiere ser mamá y era el sueño de su vida. Sí. O sea, ella respondía, por ejemplo, así... Sí, ¿querés casarte? Sí, esa era o sea, era la cosa más feliz para ella, ¿verdad? Y para mí, en cambio, era así, te vas a casar, vas a tener hijos. O sea, no, yo creo que hay varios tipos de mujeres, sí. ¿Verdad? Y uno en el camino, vos vas aprendiendo sí. Eso, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de personas. Sí, ahí ¿verdad? Yo te pregunto nomás, darling. Mira, yo... reconozco que los cambios no son fáciles, ¿verdad? Pero lo que yo he visto en tu vida es que hay cierto temor al cambio, como cualquier persona que es natural, pero sos mucho más capaz de hacer las cosas que lo que vos pensás. ¿Qué significa eso? Que
O decir, pero qué, si, ¿será que yo puedo hacer? ¿Será que voy a poder soportar? ¿Será que...? Y como esa pregunta misma genera una ansiedad en tu vida, pero cuando pasa... Claro, ya está en el claro, baile, tenés que bailar. Pero y aquí- avanzás. Por eso a veces quedarte embarazada nomás, tipo, me quedé, tipo, ya tenés que bailar, ¿entendés? Pero a veces cuesta más cuando vos Claro. tenés que pensar así. Y sí. Bueno, y ya entras en su hijo mil. Y esa o sea, ansiedad, a y esa veces, ansiedad pero espera, contraproducente. a las mujeres no, yo no sé, ¿verdad? Para las mujeres nos pasa ponerle, vos te querés quedar embarazada, ¿verdad? Y bueno, y ponerle, esa va a ser tu, vos sabés que está medio tu fecha ahí de ovulación y ya te trabaja ya, ¿entendés? Tipo así, bueno, hoy tengo que, ¿verdad? Y bueno, y después ahí, y si me va a quedar, y si no me quedo, y si no que, así una mezcla de sentimientos, Sí. o sea, esto le pasa a las mujeres, o te vas a tu ginecólogo y después si te baja el periodo, si no te baja, es todo un tema. ¿Cómo esto no ¿verdad? le pasa al hombre? No. Nosotros estamos listos para Es cuando sea, ¿verdad? O sea, No, es que es una mezcla de sentimientos. Y si no te pasa, ¿por qué no te pasó? Y si te pasa, ¿por qué te pasó? Así Y otra vez mismo. vos querías. quieras o no, así hay algo que te genera Y una... sí, porque es un cambio. Es un cambio, Es un cambio. así es. Y todo cambio, de alguna u otra manera, más las mujeres que somos hormonales, nos cuesta, ¿verdad? Algunas atraviesan de una manera mucho más tranquila Sí. y otras de una manera que la mía, yo me acuerdo, yo requería, o sea, llegó un momento después, a ver, cuando yo hablo de mis temores, era porque, como yo dije, yo no sabía si iba a ser una buena mamá. Obviamente la gente nos preguntaba si de repente si íbamos, como nos fuimos a vivir afuera, ¿verdad? Si íbamos a tener hijos, ¿no? Y bla, bla. Sí. Y eso te genera cuando la gente te pregunta, ¿y vas a hacer esto? Y tal cosa, y tal cosa. Y el que no tiene hijo te pregunta si vos querés tener hijo. Y el que tuvo un hijo te pregunta cuántos hijos querés tener. O sea, y yo también pregunté a gente, ¿vas a tener hijos? O sea, yo también... Sí. Es como que a veces vos querés también crear temas de conversación y tipo no sabes qué decir cuando estás en una cena o estás con una persona. Entonces le decís, che, ¿y qué tal? ¿Y qué tal querés hijo? Pues no sabes qué es lo que le vas a decir, no sé, ¿qué tal el tiempo? No sé, algo, ¿verdad? Pero esa pregunta... El tema de cuando tenés 25, 30, 35 años es el tema de conversación más o menos. O sea, No sé, si 25 el depende. paso lógico, oye, si estás casado, recién casado, el tema que se habla, ¿verdad? Pero ahí yo veo nomás que hay cierta presión social, por un lado, y hay dos tipos. O sea, si vos vivís en Europa es lo contrario. O sea, tener hijos es una locura para la gente porque la vida Tener se trata de hijos uno temprano, mismo. sí. Y la vida se trata de uno mismo, tu proyección, tu esto, lo otro. Lo que sí yo encontré es que es un punto importante de poder hablar. Y si quieren tener hijos, intentá y avanzá porque... Probando. Probando, claro. ¿Por qué digo eso? No sé Porque... qué al otro, tenés que probar únicamente. pero la realidad es que genera cierta ansiedad Genera. cuando vos estás pensando demasiado. Porque cuanto más pensás cómo va a ser, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con esto y lo otro, lo único que te puedo decir es que los niños son una bendición para la familia, para el hogar. Y obviamente es algo que genera una bendición. Es una palabra que está en la Biblia, habla en Génesis, fructificad y multiplicad. Eso sabemos bien que cuando queremos, positivo. Pero ¿qué pasa cuando no puedes tener? Cuando hay infertilidad. Y eso es una realidad que 15 al 20% de las parejas en Latinoamérica pasan por infertilidad. Y hemos tenido amigos también que pasaron por eso y sabemos que es un tema que genera una presión también, porque los familiares te preguntan y esto y lo otro, y no querés decirle vos que como mujer estamos también te intentando, sentís- etcétera, etcétera. La Y- mujer también atraviesa, o sea, yo como mujer, a mí me costó con la segunda nena quedarme embarazada, y como mujer yo sentía que estaba, o sea, como que ahí había, no sé, no estoy diciendo que todos sienten eso, pero como que, ¿cómo no me voy a quedar? Como te sentís medio fracasada, no sé, como que sentís que hay una parte tuya que no se está desarrollando, Sí. y yo me empezaba a cuestionar. Vos sabés que yo me acuerdo cuando estábamos intentando, pero realmente, o sea, siempre intentamos, ¿verdad? Pero ahí era como que Sonia me decía, vos sabés que Siempre yo no sé si quiero otro hijo, etcétera, etcétera. Estamos felices, cómodos. Y yo le dije, ternura. sí, yo te dije, no, o sea, es lindo tener una familia grande, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí ella en su corazón era como su mecanismo de defensa. No quiero. No Pero después nosotros intentábamos y cuando ella pensó que estaba embarazada me dijo, no, parece que me quedé embarazada y se puso toda ansiosa y después se dio cuenta que no estaba embarazada y ahí se entristeció otra vez. Entonces sí quería otro hijo, ¿verdad? Ahí le confirmó que sí.
Y Pero, después la doctora me dijo, yo estaba con un tratamiento, tenía tiroides, Sí. ¿verdad? Entonces tenía que tomar T4, ¿verdad? Y bueno, entonces me dijo, va a llevar un tiempo, porque ahí es más difícil poder embarazarte, ¿verdad? Bueno, me acuerdo. Yo empezaba mi tratamiento, porque voy a empezar el tratamiento, y después vino tu papá y me dijo, vos estás embarazada. En pleno así, en un almuerzo, ¿verdad? ¿Te sí, acuerdas? En sí. un almuerzo, ¿verdad? Y yo estaba empezando, y estaba luego medio sensible, porque como que estaba buscando, pero yo no le decía, ¿estás embarazada? ¿En serio te digo? Y encima él se reía, ¿te acuerdas? Y yo con una cara así, como Digo, que... yo a mi papá, ese- no le digas, ¿verdad? Porque pasamos por ese Claro, tema, y yo etcétera, como una etcétera. cara así, como que me estaba tocando ahí el punto más Sí, débil, ¿verdad? Y yo le dije, la verdad que yo no puedo estar embarazada porque yo estoy haciendo un tratamiento. Le dije, estoy empezando un tratamiento con la ginecóloga y todo lo demás, y estoy tomando T4 y no es simpático, le dije. Y él me dijo, ¿en serio te digo, estás embarazada? ¿Entendés? Y se reía otra vez. Y vos sabés qué, estaba embarazada. Así me fui después de una semana, más o sí. menos, me fui y me hice el análisis de sangre porque teníamos que viajar. No sé, fue muy loco. Tuve un sueño que yo estaba embarazada y me fui, íbamos a viajar, me fui a hacerme un análisis y me salió que sí, que yo estaba embarazada. Y después le dije a su papá, ¿te acuerdas? Le dije, perdón, porque yo te dije así. Y me dijo, Sonia, era algo que yo te tenía que decir, que yo no podía atajar, que yo tenía que decirte. ¿Y te acuerdas? Así es, me acuerdo, Esa era en casa, Isabela. sí, Sí, Isabela. sí. Y es algo que obviamente genera una ansiedad, pero también tenemos que tener en cuenta, Dios tiene su tiempo para las cosas. Y si una pareja no quiere tener hijos por ciertos motivos, tampoco no está mal eso. O sea, no queramos que la cultura nos presione a nosotros para ni para tener o no para tener, pero también entender que si está pasando por un momento de infertilidad, personalmente yo veo en la Biblia muchos casos donde le vemos a Sara, a Ana, a Elizabeth, donde para ser infértil era como una maldición antes en el Antiguo Testamento. Y vemos que estas eran mujeres que amaban a Dios, que le conocían a Dios, y luego Dios le respondió, no era por una maldición generacional o algo así, sino que era simplemente algo que Dios no le dio, ¿verdad? Pero cuando ellos oraron, cuando ellos estaban, Dios sí le dio después. Pero vemos claramente que la infertilidad no es siempre un tema de maldición. Y ahí quiero Hay leer, casos y casos. claro, hay casos y casos, pero quiero También leer nomás tenemos gente por lo la que que nosotros oramos y muchas veces después Dios y hace Dios hace. milagros, rompen Quiero leer cosas acá y se quedan Isaías embarazadas. 54. Isaías 54, versículo 1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. O sea, cuando yo leí eso, ahí yo entendí también que cada persona tiene algo preparado para que Dios igual, si Dios no te dio algo, si no te casaste o si no tuviste hijos, si en algo que está pasando, no significa que estás descalificada o descalificado, sino que realmente Dios igual así como estás, puede usar tu matrimonio, puede usar tu solterío, puede usar tu familia o puede también usar tu matrimonio para algo grande en lo que Dios te quiere llevar a usar. Y eso es algo que yo creo que es fundamental porque muchas veces sentimos descalificados cuando Sí. nos comparamos con otras Ahora, personas. y como yo como mujer, sí te puedo decir, es un tema con lo que las mujeres, es un sentimiento con el que luchamos, porque al saber esa verdad, es una realidad, ¿verdad? Pero la mujer en su ser llega a un momento, no todas seguramente, pero varias, como que eso sí te frustra, y a mí me lo ha pasado, te frustra o te amarga también a veces ese proceso como que de búsqueda, o si no te está saliendo, no estás pudiendo embarazar. Y de hecho que eso era uno de mis mayores temores, porque cuando, antes de mi primera nena, yo no como dije en un inicio del podcast, yo no sabía si me iba a poder quedar o no embarazada, porque en mi caso, por ejemplo, sí los doctores me decían de que, bueno, yo tengo un tema de, Los quistes, no, o sea, no sé explicar bien, ¿verdad? Siempre me dijeron, te va a costar mucho embarazarte.
¿verdad? Entonces, como que es la época desde que yo, tuve mi periodo y todo lo demás, tenía ciertas complicaciones. Entonces, yo siempre escuché eso, como que el embarazo puede ser un poco complicado para vos. Puede ser que sí o que no, ¿verdad? Entonces, al escuchar eso, yo me quedé con eso, que cuando llegó el momento que yo dije, bueno, voy a probar ahora, más o menos pues 3 años que nos casamos, y yo no le admitía a la gente, sí, estoy buscando, o sí, me quiero quedar embarazada, porque el hecho de decir eso era como que para mí ahí te iba a generar más presión, y de hecho te genera más presión porque la gente, ay, y tal cosa, ¿entendés? Bueno, y no sabía si iba a ser buena mamá. Hasta que una vez me acuerdo que le conocí no sé, Cindy a Jacobs. Cindy Jacobs y ella, estábamos hablando de otra cosa y de la nada, ella me dijo, you're gonna be a great mom. O sea, vas a ser una excelente mamá. Digo en inglés porque me digo en inglés. ¿Tu hija va a Y ser? sí, y me habló inclusive de las cosas que mi hija, mi primera hija iba a hacer en ese entonces. Y o sea, esa palabra me caló tanto a mí porque que alguien me diga, en mi inseguridad, me dijo, vos vas a ser una excelente mamá. Porque a veces, cuando uno crece, uno escucha, viste, popular los padres, cuando sepas que seas mamá, vas a ver lo que yo pasé. Entonces vos decís, ni en pedo quiero ser mamá, no, que no quiero que me hagan todo lo que yo le hice a mi mamá. Entonces yo no, Así es. ¿verdad? Pero en ese momento, cuando ella me dijo con tanta firmeza, vos vas a ser una excelente mamá, o sea, que una persona te diga eso impacta. Y Así era como el como una haber palabra de escuchado, Dios. claro, pero así también como escuchaba, no sé si te va, no sabemos, capaz el embarazo te sea complicado, capaz no sabemos si te vas a embarazar, eso impactó mi vida, pero que alguien me diga, vas a ser una excelente mamá, impactó. Entonces ahí para mí fue, esa semilla empezó a trabajar en mí como que, bueno, me voy a animar. Y esa palabra me marcó. Claro. Y es que a veces nosotros necesitamos escuchar palabra que viene de Dios para nuestra vida para poder caminar por fe y no solamente por vista, porque cuando hablo por vista es lo que vimos o lo que escuchamos o lo que son nuestros temores, ¿verdad? Eso lo que entra en nuestro ser, en nuestro pensamiento, genera mecanismos de defensas y por eso la gente cuando tiene esos temores o ciertos traumas o lo que sea, genera los mecanismos de defensa que solamente, bueno, yo no necesito esto, yo esto, lo otro, yo voy a hacer tal cosa, pero cuando tenemos y recibimos palabras y te afirman. Y yo creo que eso es importante, poder tener afirmación, sea en lo bueno o sea si está pasando por lo otro, ¿verdad? La infertilidad, poder estar igual afirmada en la palabra de Dios como leímos en Isaías 54. Porque es algo que tenemos que entender, lo que Dios nos da va a ser de bendición. Y lo que Dios no nos da también va a ser de bendición. Ahora sí, obviamente que sí, es que algo que sí yo aliento, que sí es que no hace falta que le diga a la gente que está buscando, obviamente. Yo siempre digo, mejor hacer la cosa y después cuando sale recién y está todo seguro, ahí contar, porque muchas cosas pasan en el camino, Sí. ¿verdad? Y a veces el haber contado te genera como que, ¿cómo explico otra vez de que o perdí mi bebé? O ¿cómo explico otra vez de que me pasó esto Sí. y esto, ¿verdad? Como que le tenés que dar explicación a todo el mundo y eso peor otra vez. Entonces, al menos yo soy de las que prefiero no decir, Ujú. ¿verdad? Y hacer las cosas y bueno, cuando ya es algo seguro, contar. Em, Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, el hecho de que obviamente sí existe un tiempo fértil de la mujer. Claro. Existe, ¿verdad? O Sí, sea hasta que los si tenés un 50, hasta los deseo, 80 años, por ahí, no, ¿verdad? no, pero lo que digo, hermano, es una realidad que si tenés un deseo o muchas veces arriesgarte, tratar, buscar, ¿verdad? Ujú. Romper esos temores, porque Sí, muchas veces también como que cuando ya se tarda mucho, obviamente baja también sí. tu nivel. No, y eso lo que pasa es que para mí yo siempre digo, el trabajo, las metas, objetivos siempre van a haber. O sea, si vos decís, no, yo tengo 25 años, tengo que conquistar el mundo. Y la verdad es ¿Cómo que, era eso, Darling? ¿eh? ¿Cómo decía esa cosa? Claro, pero lo que también yo aprendí es que hay un tiempo para todo. Y cuando hay momentos, y hay que hablarlo, ¿verdad? Nosotros dijimos y hablamos, queremos también un tiempo nosotros, en nuestro matrimonio, para crecer, Realmente etcétera. yo me acuerdo que el papá de mi cuñado nos dijo a nosotros, me acuerdo que él dijo que
el bebé nunca llega normalmente cuando está, o sea, genial. En el momento en perfecto. el momento perfecto. Así Y es. que muchas veces vos te preocupas tanto. Él nos alentó y nos dijo, tiene 4 hijos, ¿verdad? Hizo un podcast con nosotros, pero él nos dijo, uno a veces piensa tanto en tener esto, pero la verdad es que la vida no te llega, es como que pasa y luego, bueno, vos vas viendo cómo resolver y a poco a poco, si no, nunca vas a dar el Claro. paso, porque nunca va a estar todo perfecto. Así es, no, tener una vida calculada imposible. Ahí vos te haces Dios de tu vida, en vez de hacerle Dios en el medio Pero de a tu veces vida. yo quería calcular, darling. Sí, yo entiendo eso, pero Yo hacía esto, a ver si Alice es popular, calcular qué mes más o menos tenés que embarazarte, a ver si coincide con tal cosa, sí, con mi ¿entendés? viaje, con mi Sí, trabajo, sí, con esto, lo con otro, casamiento, eso va a no subir tanto. para el vestido que te entre, ¿verdad? Y no sé, y después no te quedas re embarazada, Así ¿entendés? Y mismo ahí te es. frustras otra vez, ¿entendés? Así, Sí. por eso, pero es a lo sano así poder decir, mira, ¿cómo me llevo mi vida? Uno, la relación tiene que estar sana, ¿verdad? Que los hijos o esa ansiedad no afecte tampoco el matrimonio, porque puede, ¿verdad? Uno, el esposo o la esposa, no estar presionando, sino que poder llegar a un acuerdo y también poder tener a lo sano en la cual yo hablé con ella. Mi deseo era tener más hijos, ¿verdad? Pero yo también llego a un punto donde yo le dejo a Dios ser Dios porque yo no cargo el peso que ella Claro, carga. darling, vos no te embarazas. Yo no cargo el vos peso no que ella sabés carga. lo que es el proceso Aunque de los cargo 9 con pesos, meses. ¿verdad? Así como me mismo dijo es. ayer una amiga, me dijo, y vos querés tener más hijas, no, tu esposo sí, pero yo soy la que cargo el bebé. Así mismo es. Así es. Entonces, y eso es algo sabio para poder entender, porque la presión nunca ayuda, ¿verdad? La presión no es algo que genera una relación sana, sino que manipula o controla, y eso genera más distanciamiento. Y es lo mejor poder amarle correctamente y que dentro de ese amor las cosas puedan fluir. Y ver también, hay otro punto también de que, ok, cuando se tiene, porque realmente nunca sabes todo, o sea, no sabes lo que te va a pasar mañana, Claro. nadie sabe lo que mañana le va a pasar, ¿verdad? Pero sí un tema que no sé si nosotros hablamos o no de eso, yo ¿De creo qué? que como que la vida fue fluyendo en esa parte de nuestra vida. Como que, bueno, me quedé con Victoria, pues me quedé embarazada, pero no sé si hubo un tiempo de conversación así, bueno, vos te quedás en la casa o yo trabajo, era como que siempre trabajamos los dos y para nosotros al menos fue fluir con las cosas que siempre hicimos, porque a mí me gusta lo que yo hago, a él le gusta lo que yo, o sea, en nuestro caso no existió, pero entiendo que muchas parejas sí hablan muchas veces, bueno, ¿quién se va a quedar en la casa o quién va a hacer esto, lo otro? Sí, hubo momentos, por ejemplo, donde yo, cuando mi bebé era, o sea, tenía 6 meses, me acuerdo, Victoria, yo dije, yo voy a dejar de trabajar. Me agarró así, como que quiero estar 100%. Pero Porque después quería otra vez estar con entraba, con sí, tu baby, o sí, sea. pero después otra vez entraba en esa crisis, no, pero yo me encanta trabajar y me realizo otra vez, Sí. porque yo me realizo, o sea, yo encuentro tanto propósito trabajando, o sea, a mí me gusta trabajar y no sé, es algo que me apasiona, ¿verdad? Y otra vez yo creo que yo iba a ser súper pireba ahí contigo si me quedaba en casa todo el día. Eso es mi personalidad. Entonces yo me dejaba nomás hacer la cosa. 100%. Pero, por ejemplo, como digo, mi hermana es súper distinta, ¿entendés? Claro. Mi hermana, que vengan los 800 niños a casa y hacen así un desastre en su casa. Ella es súper distinta, otra ella es re así, ¿verdad? Y los niños están desordenando. Ay, qué cosa, ¿entendés? Esto no está dando fuera. O sea, yo soy mucho más que me cuesta y vos me ayudás mucho a relajarme en ese sentido, Sí. ¿verdad? Porque es un proceso. Pero son diferentes personalidades. Sí, 100%. Entonces, para mí es como que no podés encuadrar, ok, esta mamá trabaja y está mal lo que está haciendo, o esta está todo el día en su casa y no está trabajando. O sea, cada familia, cada matrimonio decide qué es lo que le funciona. Claro. Y otra vez ni siquiera a veces lo que podés decidir porque realmente tenés una necesidad que cubrir. Sí. Pero ahí quiero decir algo. Lo que sí tuvimos de acuerdo, o sea, es que la prioridad era la familia, o sea, Eso nuestras sí. hijas, en ese caso. Bueno, o sea, claro, yo en el proceso o aprendí sea, eso. eso aprendimos que Sí. eso es prioridad. Y si vemos algo que está pasando, vemos cómo ajustar algo. Entonces, eso es la vida de un matrimonio y más todavía Pero de una fuimos familia. aprendiendo. Y claro, porque cada En el familia proceso. es totalmente diferente. Porque Cada pensábamos, situación, sí, cada parte pero económica, nosotros, cada vamos a parte decir del la tiempo. verdad, entre Sí. nosotros, Sí. nosotros pensábamos que podíamos manejar la situación como que, ok, ponerle, por más que siempre tuvimos ayuda, ¿verdad? Pero esto que lo otro, y después yo me di cuenta, como que
hay momentos que yo no estoy con mi hija. O sea, me empezó a pasar esas cosas. Como que yo estaba... Muchas veces no era necesariamente la oficina o te acompañaba vos inclusive con cosas de la iglesia cuando eso estábamos en CFA España y llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo decía, era tal hora y yo decía, mi hija está, es la hora de su baño, me tengo que ir, ¿verdad? Porque se tenía que bañar y obviamente yo tengo que estar ahí. Entonces, como yo, fue mi primera vez en mamá primeriza, vos aprendés todo de cero, ¿verdad? Entonces ahí yo también fui aprendiendo, ok, estos son los momentos que tengo que estar, estas son las cosas. Y ahora que se va desarrollando esas situaciones también, o sea, ahora hoy yo puedo decir 100%, o sea, yo sé, o sea, yo estoy así con todas mis antenas paradas y sí, sigo trabajando, sigo haciendo, pero estoy re No, pendiente. y estamos presentes. Sí, En la estamos vida de nuestros presentes hijos. y sí, en lo que podemos, sí. Sí. No estamos todo el día en casa. No, obvio. Sí. Pero el punto es que cuando nosotros siempre estar atento a cómo están los hijos, siempre estar atento y en los momentos importantes también de ellos, en su formación, en su instrucción, tenemos tiempo. El día sábado es nuestro día en familia, no organizamos nada más, Pero sino que estamos a- cerrados ahí. algo, perdón que te interrumpa, pero escucho, a mí me ayudó mucho, esto tengo que decirle. Por ejemplo, hay veces que realmente las mamás son sabias, porque mi mamá, por ejemplo, que ya tuvo 4 hijas, ¿verdad? Y ella detectaba cosas que yo no detectaba. Sí. Y me Con ayu- las nenas, con con las personas que están alrededor de Sí, ellos. entonces a lo que me refiero es eh, cuando tenés gente a tu alrededor de que ya pasó por proceso que vos viviste, a mí al menos mi mamá me ayudó, al comienzo era como que yo decía, ¿qué onda? O sea, como que no me gustaba, ¿verdad? Pero después me di cuenta, me daba cuenta de lo que ella me decía, era verdad, como que me decía, Sonia, presta atención a esto. O mi hija, me di cuenta esto, o esto, y fui aprendiendo que yo tenía que prestar atención a eso, como que ella ya pasó ese proceso, ya vi, yo decía, no, es poca cosa, pero terminaba haciendo verdad lo que Sí. ella me decía, entonces me ayuda a escuchar, yo soy abierta a eso y a escuchar, por ejemplo, cuando mi familia especialmente me dice, mira Sonia, tienes que tener en cuenta esta situación o cuidado que no pase esto, es como que me guía también Sí. en este camino. Sí. No, y sí, 100% ayuda a poder hablar con personas, escuchar la experiencia y más todavía de personas que ven cosas que vos no ves. Porque eso es la realidad. Nosotros muchas veces le vemos a nuestros hijos porque estamos con ellos en el día a día, no notan cambios, pero personas que entran de afuera, que le ven una a la semana o algo, se dan cuenta de ciertos cambios en ellos que te ayuda en esa retroalimentación. Y eso nosotros vimos en nuestra vida también con las nenas, pero también en cuanto a cosas que ven en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro matrimonio, en cómo estamos nosotros. Y también muchas veces nos hablaron de decir, mira, tranquilos, etcétera, que A vos lo que te todo va a habla estar mucho. bien. Me habla mucho, sí. Dale, hermano. Y ahí, no, pero quiero volver al tema también de... Me interesa saber qué dice la Biblia ¿Qué? sobre tener hijos y qué no dice. Y sabemos que es una bendición, ¿verdad? Que los hijos son una bendición porque Dios es un Dios de generaciones, ¿verdad? Así por eso dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Y en cuanto a esa generación es poder traspasar la fe de generación en generación. Por eso hay muchas personas que van expandiendo familiarmente y van conquistando el mundo a través de la multiplicación. ¿Te acuerdas de esa charla que nos fuimos, no me acuerdo dónde era, no en Paraguay, donde enseñaba un señor cómo... Sí, de 2.1. Sí, explica. Básicamente que por la tasa de mortandad, ¿verdad? Una persona que no tiene más de 2 hijos, técnicamente la población va a ir decayendo. O sea, si Paraguay, la tasa promedio de natalidad no pasas el 2.1%, entonces, o sea, 2.1 niños, entonces básicamente nos vamos decreciendo. Una población que crece, que necesitamos jóvenes, una economía crece con personas, ¿verdad? Nosotros somos mano y pies, mano de obra para poder avanzar en la economía y producción. Entonces, cuando tenés un país que tiene una tasa de natalidad más de 2.1 hijos, entonces es un país que va a ir creciendo. Y la realidad en Japón, en Asia, en China, con la política de un niño, etcétera, por familia y en Europa, está decreciendo, está cayendo. Y lo que él habló, a mí me impactó mucho, es que la familia, los hijos, tienen que ser como una pandorga. Que muchas veces nosotros pensamos que los hijos son como los pájaros, que le sacamos el nido y ellos tienen que volar, volar, volar. Pero la realidad es que si se convierten en pájaros, vuelan de la casa, son independientes,
y no saben que realmente tienen un lugar donde hay estabilidad, donde hay seguridad, donde hay alguien con quien pueden hablar. Y eso los padres tienen que ser una fuente de seguridad en el medio de una tormenta. Y por eso una pandorga vuela cuando hay viento en contra y vuela alto. Y eso es la meta, que los hijos puedan volar alto, pero siempre tengan una base en la cual pueden volver. O sea, una base en la cual los padres sepan, esto es la familia. Ustedes son parte de la familia. Claro, que Somos puede ser un familia. lugar de refugio. Un lugar de o sea, refugio. Que vos crees tu familia de una manera que siempre vuelvan. Por eso yo creo que es tan fundamental que el hogar sea un lugar de seguridad, que tu hogar puede ser un lugar donde los hijos siempre puedan volver, donde se sienten cómodos, donde no se sienten juzgados, sino que se sienten que hay paz, hay gozo, hay seguridad y es un lugar donde pueden crecer, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en un hogar, yo aprendí que cuando entro a un lugar y quiero estar ahí, siempre algo positivo. Es también donde los hijos van a traer a sus amigos, donde tu generación puede ver que hay una bendición en ese Eso lugar. siempre hicieron en mi casa. Que sea el Eso lugar hacía de en mi diversión, casa. que sea el lugar seguro, conocer a los amigos de tus hijos, conocer a las familias en las cuales se están rodeando, porque quieras o no, ellos pasan tiempo allá, ellos pasan tiempo con ellos y no es solamente poder controlar los hábitos o controlar su manera de actuar, porque cuando salen de tu casa, vos no le vas a poder controlar. Entonces no es solamente cambiar conducta, no es solamente entrenarle a hablar de cierta manera en la casa, sino que enseñarles a poder tomar decisiones. Porque cuando no están contigo, ellos tienen que aprender a tomar decisiones. O sea, esa pandorga tiene que poder volar alto, poder pasar tormenta, poder estar en momentos difíciles, pero obviamente hay una base sobre la cual va a estar siempre anclado. Y eso para nosotros, te hablo nosotros, es la palabra, es Cristo. Pero también, más allá de que la palabra es importante y la Biblia, ¿verdad? Es importante que se sepa crear un ambiente de diversión. Porque también le puedes enseñar todo el día eso a tu hijo, pero ser como que la regla, y obviamente después tu hijo escapa, ¿verdad? Sí. Yo no viví eso porque en realidad en mi casa no es que desde chica yo tuve la palabra, ¿verdad? Pero sí como que era un lugar donde a nosotros nos gustaba estar porque había esa confianza con mis padres, por sobre todo con mi papá mucho, Claro, ¿verdad? pero te entrenaron a tomar decisiones. Me entrenaron, sí. Pero lo que digo es, como para que se dé esa pandorga, tiene que ser también un lugar donde tu hijo te pueda decir cualquier cosa y uno no le diga, ay, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Así Y tal es. cosa. O vas a ligar por esta, tal, tal. O sea, es re difícil ser papá. Es re difícil. Pero ahí también hay un ejercicio que crear realmente para que tu hijo quiera volver. O si no, después me quiero casar, huyen por mi vida de Y mi se casa. rajan de la casa. Y después, así, solo los domingos y nos vemos con suerte, pero no hay ese sentimiento de familia, de decir, bueno, yo quiero seguir creciendo con ellos, ¿entendés? Sí. No, y por eso es importante que entiendan el propósito de esa generación, el propósito de esa familia. O sea, lo que nos habló este señor era entender hacia dónde apunta. Y todos nos preguntamos, ¿es obligación o no tener hijo? ¿Es pecado o no tener hijo? No, no es un pecado tener hijos. Y No tener, te estoy diciendo, y no Darlene. es pecado no tener hijos, ¿verdad? Es una decisión personal. Lo que siempre nosotros dijimos, Darling, es, mira, es una decisión muy personal. Vos siempre me dijiste, si es que no podemos tener hijos, adoptamos. Adoptamos. Así Siempre es. me Y dijiste, estuvimos de vamos a acuerdo adoptar. con eso. Sí, yo dije también, sí. Así es. yo Pero quiero es algo adoptar. que yo siempre quise, es algo que Sonia también siempre quiso y es algo que entendemos que forma parte de un plan de Dios también, ¿verdad? Tener un hogar y una familia. Pero hay personas que no, y hay personas que no pueden tampoco. Entonces, no hay que juzgar, no hay que presionar. Yo creo que Dios toca el corazón de cada persona en el momento correcto. Y no sentiste... Porque yo la sé verdad es que, quiero decir nomás esto, porque la verdad es que nosotros no sabemos las luchas, las cosas que pasan, las heridas, las inseguridades, los procesos que cada uno de nosotros estamos pasando. Y hasta cuando si estás en tu matrimonio y estás luchando para estar inclusive juntos, un hijo no es que te va a solucionar eso, sino que aumentan las responsabilidades, muchos problemas también muchas veces. Entonces, no es que tengo que hacer esto para solucionar mi matrimonio. Siempre el punto es poder, para nosotros, para mí personalmente,
era poder estar bien con Sonia, poder estar bien con Dios y después que el resto pueda fluir, ¿verdad? Dentro de, obviamente, yo hablaba con ella, mi intención, lo que yo Bueno, quería. pero no era tampoco que con nuestro segundo hija, por ejemplo, estábamos re bien ahí. Claro, pero te decía que yo quería un hijo. No, claro, pero a ver, no que no quiero crear un ideal, no era que yo me quedé embarazada y no es que nuestro matrimonio así fluía como mariposa, No, ¿entendés lo que claro, le digo? cada matrimonio tiene Sí, problemas, pero nunca sí. tratamos de solucionar el matrimonio con un hijo. Ah, no, No. O sea, eso no te ayuda. no, no, no. ¿Entendés? Ah, bueno, y cada uno solamente tendrá su teoría. Algunos seguramente la habrá extendido el tiempo, no sé, ¿verdad? Y sí, puede Pero ser sí, también. pero no, es lo más sabio, depende de tu aguante, ¿verdad? No, pero personalmente creo que es algo un poco tóxico dentro de una cultura que les juzga a las personas que no tienen hijos. Y eso tenemos que cuidar con familiares, con personas, y les juzgamos. Y eso es lo que traía la presión inclusive en el Antiguo Testamento. Las personas lloraban y vemos que eso no está en el corazón de Dios, sino que realmente Claro, pero en el Antiguo Testamento, vos si no tenías hijo, era eras... como una maldición. Exacto. ¿Por qué? Porque, pero hablamos nomás de los israelitas, de los judíos, era que para ellos, como pueblo escogido, tenían la línea piadosa, o sea, a través de esa línea iba a entrar el Mesías. Entonces, era el privilegio de una mujer cargar con la posibilidad de tener ese Mesías dentro de su vientre. Entonces, era su trabajo poder ser cargador de ese linaje, ¿verdad? Entonces, ahí era la presión que venía. Entonces, por eso vemos con Ana, por eso vemos con Elizabeth, ¿verdad? O sea, todos tenían alguna carga para poder darle a esa posibilidad. Pero vemos también que hoy en día es algo que tenemos que poder sanar, poder hablar correctamente, poder apoyar a las personas y no juzgar a la persona, no juzgar a los matrimonios, no juzgar a la persona que hoy no Mismo, tienen. yo te digo, más que el que te juzga, es vos mismo te juzgas. Esa es una realidad. Yo te hablo como mujer. Sí, La mujer misma se autopresiona, aunque claro. no lo diga. Yo te digo porque yo lo viví. Entonces, sé como que te genera un sentimiento, porque no sé por qué, es como que yo tengo que. Después voy a aprender uno aprende a convivir de diferentes maneras, ¿verdad? Pero más que nada es que nosotras mismas no nos culpemos o nos autolatiguemos, ¿me Sí, explico? porque no ayuda. No. No te ayuda en tu matrimonio, porque he pasado eso contigo, ¿verdad? Que cuando vos te presionabas, eso genera ansiedad y No, y dentro de me la ansiedad... bloqueaba, yo me Sí, te bloqueaba, yo bloqueaba. no podía, Hacer la cosa. no podía concretar el tema, Sí, porque me bloqueaba. así Sí. mismo. Por eso No, es tenés que que yo con la relajarte. presión no soy lo buena, así que... Así mismo es. No, y yo creo que no es sano. O sea, la presión hacia eso no es nunca sano. Y culturalmente tenemos que ser una cultura también que abraza, que ama y que dentro de donde está cada persona, entender que Dios igual le va a tocar, le va a hablar y a lo muy personal, a lo muy personal. O sea, tu matrimonio no vale menos si es que no puedes tener Así hijos. mismo es. Tu Y matrimonio, tampoco si no sí. quieren hijos. Exactamente. Tu matrimonio no vale menos, si no quieren hijos. Entonces yo creo que eso es un tema que también tenemos que poder respetar y cada persona sabe en qué posición está en su matrimonio, en qué posición están en su vida y para mí es lo fundamental poder ser sano como familia, como para mí una cultura donde apoyamos el uno al otro, dentro de donde están. Y rodearle a esa persona para impulsarle hacia el llamado que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Bueno, Quiero decir nomás esto, porque cuando hay presión, normalmente trae un fruto amargo. Puede salir fruto, pero va a ser amargo cuando hay presión. Pero cuando hay algo que realmente apoya, que está en amor, ahí va a haber fruto y sí va a ser más dulce. ¿Se entiende eso? Uy, ma, Yoshi, qué poeta. Sí. Me encantó ese. Eso te voy a repetir todos los días, Darling. Me gusta ese. Check. Bueno, y para ir finalizando, ¿cómo podemos reemplazar esa pregunta típica? ¿Y para cuándo el bebé? Yo le diría, mira, nosotros estamos disfrutando y cuando Dios quiera va a O ser. te vi embarazada. Y vos así, o te vi embarazada. Yo te vi embarazada. Te soñé embarazada. Y vos así, buscando y nunca te sale tu bebé, ¿entendés? Y vos, ¿en serio? Sí, así nomás. Y así, y le ama a la persona y bueno,
Pero yo soy un poco más diplomático en ese sentido y yo le voy a decir, y no sé, para mí, cuando Dios quiera, nosotros siempre estamos disponibles y así estamos avanzando. Y punto, ¿verdad? Y le desvío con otro tema por ahí. Sí. Pero... No, pero a veces le incomoda eso a las personas. ¿sí? Entonces una pregunta No, ¿y por qué? sensible. Porque estás también pasando con esa presión o con esos temores. Pero hay que saber que cada persona somos personajes muchas veces. O sea, esa es la verdad. Como muchas veces dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hay personas que son personajes que se meten donde no deberían meterse. Y hasta hay veces donde tenés que poner límite y decir, mira, es un tema privado, por favor no me preguntes más, ¿verdad? Y poner ya límite. Entonces eso yo creo que es sano también. Y tenemos que poder, uno, cuidar el matrimonio más que la presión cultural hacia nosotros. Porque si yo no cuido el matrimonio, lo que sea que va a venir, desde acá va a fluir el amor, desde acá va a fluir esa paz, desde acá va a fluir ese gozo. Entonces, y los hijos, si es que tenés los hijos, van a poder ver esto primero. Y eso es algo importante. Bueno, yo creo que fue un tema Interesante. más allá interesante, un tema diario que de alguna otra forma... O estacional por lo menos, porque no sé si es todos los días, pero hay estaciones donde la gente te pregunta o te presiona y no, están ahí. sensible es el tema. Sí. Entonces, importante tocar estos temas como para pensar un poco también, ¿verdad? Que todas las mujeres, al menos de alguna otra manera, pasamos por estas situaciones, ¿verdad? Y Pues los sobre todo. hombres también. Sí. ¿Qué, por ejemplo, le afecta al hombre? Y el hombre que quiere hijos y la mujer que quiere hijos y el hombre no le puede dar. Ah, cierto. También. Y genera una presión. Yo creo que ese debe ser más fuerte. Y sí, porque afecta tu pensamiento de la masculinidad y está pensando, bueno, parece que yo no le puedo dar lo que ella quiere y le frustra también a la mujer, se siente con el hombre frustrado, pero ahí hay que darle amor. Lo mismo con la mujer. Si yo me casé con alguien que no puede tener hijos, no le hace menos mujer a ella, sino que yo le amo a ella. No es que yo me casé mal, no es que ella está bajo maldición, sino que yo le amo a ella. Y lo mismo viceversa. Si el hombre no puede o es infértil, obviamente hay tratamiento que se puede hacer, etcétera, pero ¿qué pasa si no pasa? Entonces eso no te descalifica. Quiero recalcar nomás eso de vuelta, que es fundamental que nosotros podemos mantenernos en el vínculo del amor. Y dentro de eso Dios tiene un plan y Dios igual te va a llevar adelante con lo que Él te creó para hacer. Y no es que te casaste mal, no es que están bajo algo que no es de Dios, sino que cuando vos te entregás, cuando vos amás el uno al otro, de ahí va a haber buen fruto, de lo que hablamos. Entonces yo creo que esto es lo fundamental. Y agradecemos a todos los que estuvieron oyéndonos hoy y sabemos que es a lo que muchos pasan, sean un matrimonio joven o están un poco más avanzados, pero es a lo que tenemos que poder entrenarnos también como cultura, poder abrazar a la persona, uno, que no pueden tener hijos o no quieren tener hijos, y también si tenés varios hijos, que sea una bendición, que entender que lo que Dios te ha dado no es un estrés, no una fuente de carga, sino que realmente los hijos son una bendición. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Emparejados es presentado por Pasta Sol Blanca, en tu mesa siempre.